has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Usted y yo tenemos experiencias en común de descubrir cómo Dios se nos ha revelado de alguna manera para mostrarnos que está cerca. Pero es muy difícil para todos nosotros experimentar y ver el poder de la resurrección obrando hoy en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Por eso hoy el tema es cómo es que el Señor Jesucristo abre nuestras mentes para transformarnos y así podamos disfrutar el poder de la resurrección en nuestras vidas hoy. Es muy importante que usted comparta este enlace con sus seres queridos, con toda su familia, con todas sus amistades, de tal manera que ellos también puedan ser transformados, sus mentes abiertas y puedan disfrutar del poder de la resurrección del Señor Jesucristo en la vida plena de todos. Adoremos pues en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Celebramos la presencia de Dios. Respondamos antifonalmente a la invocación. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Cantemos al borde de tu gran trono. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
Vamos a tomar aire y hacemos este ejercicio para el Señor, creyendo que al tomar aire nosotros tomamos la vida del Señor y exhalamos. Vamos a exhalar siempre alabanzas y gratitud a nuestro Padre Celestial. Volvemos a tomar aire. Qué bueno es respirar, porque Dios nos deja respirar. Exhalamos. Gracias, Padre. A tus pensamientos, abre mi mente, Señor. A tus ideas, abre mi mente, Señor. A tus escrituras, abre mi mente, Señor. A tus perspectivas, abre mi mente, Señor. A tus manifestaciones, abre mi mente, Señor. Cantemos. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey Dios, muéstrame tu rostro. Te quiero conocer, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Celebremos el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo ha resucitado y el pueblo responde, ha resucitado de verdad. Su vida es muy valiosa. El Señor Jesús murió por usted. Y así valiosa también es la vida de las personas que están residiendo detrás de una reja en una institución carcelaria. Hoy nos unimos con ellos a través de la meditación del día de hoy del libro devocional Un Nuevo Día en Cristo. Hoy, abril 18, Debbie nos invita a leer Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. De la misma manera, ustedes son la luz que debe brillar delante de los hombres. Así que ellos puedan ver las bondades de sus actos y así alaben a su Padre Celestial. La reflexión de Debbie es: Yo he visto muchos milagros trabajando con niños en música. Niños que piensan que no sirven para algo encuentran sorpresivamente una manera de expresar su fe por medio de una simple canción. Es fácil para mí ver las fortalezas de otros, pero a Dios le ha tomado mucho tiempo llenarme con autoconfianza para animarlos y guiarlos. Por medio de los niños estoy encontrando más talentos. No hay nada más hermoso que el sonido de las voces de los niños alabando a Dios. Oremos con Debbie. Dios, gracias por darme los dones que tengo. Gracias por las personas que me han cuidado y me han guiado a comprender lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Dame las ganas para leer tu palabra. Ayúdame a ser sensible y amorosa con los que están en camino de encontrar sus vidas. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Celebramos la palabra de Dios. Hagamos la oración de iluminación. Señor Jesús, recordamos que solo tú tienes palabras de vida eterna y tus palabras son las que pueden transformarnos. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura del Evangelio para hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 48, en la voz de John. Lucas 24, 36, 48. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, él les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, y en la ley, los profetas y los salmos. Luego les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso es volvernos a encontrar para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabemos que a la medida que escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, nosotros somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El título del mensaje para esta tarde es Una mente abierta. Y cuando John Jairo leía las palabras del Evangelio, especialmente la parte donde dice: luego les abrió la mente, el Señor Jesús, para que comprendiesen las Escrituras, es decir, los discípulos. Comencemos reflexionando la siguiente frase: la mente es un paracaídas, solo funciona cuando se abre. En cierta medida, Jesús resucitado estaría de acuerdo con la frase anterior, no porque conociera los paracaídas, sino porque él vio la necesidad de abrir las mentes de sus discípulos para comprender la resurrección y las Escrituras. A lo largo de este mensaje hablaremos acerca de los pasos que Jesús resucitado tomó para abrir la mente de sus discípulos y así pudieran comprender la resurrección y las Escrituras. En la cultura actual, tener una mente abierta es tener la capacidad de adaptarse cognitiva y emocionalmente a los cambios de la vida que no se pueden enfrentar viviendo con viejos hábitos mentales. Tener una mente abierta ayuda a controlar el estrés, a vivir sin prejuicios, a conseguir objetivos y a mantener buenas relaciones. En el ámbito espiritual, poseer una mente abierta resulta sumamente útil en aquellas situaciones que requieran entender las experiencias que tenemos con Jesús a la luz de las Escrituras. La mente abierta también es útil en situaciones que requieren discernimiento de la voluntad de Dios y un conocimiento más íntimo de la persona del Señor Jesús. Al repasar la lectura de hoy, encontramos que los discípulos fueron librados de tener una mente cerrada. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, ellos pensaron que era un fantasma. Pensaron así porque ellos estaban leyendo la realidad de su experiencia y las Escrituras desde la perspectiva espiritista. La perspectiva espiritista atribuye todo lo que sucede a la acción de espíritus o fantasmas o ánimas. La perspectiva espiritista les había cerrado la mente para pensar la realidad como Dios la piensa. Además, la perspectiva espiritista
no les dejaba controlar sus emociones. Inicialmente sus mentes cerradas les llevaron desde el miedo profundo, el terror, hasta la alegría descontrolada, la euforia. Actualmente, hay perspectivas que cierran nuestras mentes y nos impiden pensar las escrituras y las experiencias que tenemos con Dios como Dios desea que las pensemos. Por ejemplo, la perspectiva ocultista de la vida hace que las escrituras se consideren como un conjunto de mensajes en código secreto. Entonces, el mensaje real de la resurrección estaría escondido en la narración escrita de la resurrección y habría que decodificarlo para poder encontrarlo. Otra perspectiva, la perspectiva retributiva. La perspectiva retributiva de la vida hace que las escrituras se consideren como un grupo de predicciones catastróficas. Entonces, el mensaje de la resurrección de Jesús es más que un mensaje de esperanza, es un mensaje de castigo para sus asesinos. Ellos deberían temer la venganza del Jesús resucitado. La perspectiva simbolista hace que las escrituras se piensen como un conjunto de símbolos y solo símbolos. Entonces, la resurrección de Jesús no ocurrió realmente y se convierte en un símbolo de la vindicación del que ha sido oprimido por el sistema. La perspectiva doctrinal reduce el entendimiento de las escrituras a un conjunto de normas de fe y conducta. La resurrección llega a ser solo una doctrina, una enseñanza que no tiene nada que ver con los asuntos cotidianos de la vida. Otra perspectiva, la perspectiva terapéutica, trata a las escrituras como un grupo de frases curativas. Entonces, la resurrección de Jesús provee las fórmulas para aplicar a los diferentes estados de ánimos. Las frases curativas llegan a ser como mantras de meditación, enfocadas más en las personas, más que enfocarse en el carácter y la persona de Dios. Otra perspectiva, la perspectiva historicista, considera las escrituras como un grupo de mitos fantásticos. La resurrección de Jesús es pensada como un cuento extraordinario de personas afectadas psicológicamente, con delirios místicos. Entonces, la historia de la resurrección debería ser desmitologizada para poder ser comunicada a una audiencia racional y contemporánea que no cree en los milagros. Las buenas noticias para hoy. Las buenas noticias es que así como Cristo libró a los discípulos abriéndoles sus mentes, también Cristo puede abrir nuestras mentes para comprender nuestras experiencias con Él a la luz de las Escrituras. Así como Cristo abrió la mente de los discípulos, así también Él puede abrir nuestras mentes para que nosotros comprendamos nuestra relación con Él mejor. Si Jesús va a abrir nuestras mentes para comprender nuestras experiencias con Él a la luz de las Escrituras, la pregunta inicial es, ¿a qué nos referimos nosotros con el término las Escrituras? El Evangelio de hoy nos dice que Jesús resucitado llamó Escrituras a la colección de libros sagrados de los judíos. Los libros sagrados de los judíos eran la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora bien, recordemos que para el tiempo de la resurrección de Jesús no existía todavía lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, el cual es el registro escrito de la interpretación de las experiencias de los discípulos con Jesús resucitado a la luz de las Escrituras judías. Hoy día, los cristianos en general reconocemos que la ley de Moisés, los profetas y los salmos, los evangelios, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis son el conjunto de las sagradas Escrituras para nosotros. Así que Jesús resucitado puede abrir las mentes nuestras para comprender todas las Escrituras, así como lo hizo con los discípulos para que entendieran las Escrituras judías, el Antiguo Testamento. En primer lugar,
tenemos que decir que para abrir nuestras mentes a la comprensión de las Escrituras y nuestras experiencias con Jesús, Jesús resucitado nos ofrece su paz. Una mente alterada por el terror, como la de los discípulos, o por la euforia, o por el estrés, es una mente inquieta, es una mente turbada y altamente defensiva, altamente protectora. No está abierta para recibir nueva información, nuevo conocimiento. En cambio, la paz que Cristo ofrece para abrir nuestras mentes es más que ausencia del conflicto emocional, es más que tranquilidad y quietud. La paz de Cristo para abrir nuestras mentes es el estado de plenitud y entereza para asumir y vencer los retos de la vida. Esa clase de paz que ofrece Jesús, ni el mundo ni la meditación la pueden dar, solo Cristo la puede dar. La paz que Cristo ofrece sobrepasa todo entendimiento y guarda los corazones y sobrepasa toda emoción y prepara la mente para recibir los pensamientos de Dios. En segunda instancia, Jesús resucitado nos invita a usar nuestros sentidos físicos para abrir nuestras mentes a la comprensión de la Escritura y las experiencias que tenemos con Él. Jesús resucitado le dijo a los discípulos: tocad mis heridas. Y también les dijo: denme algo de comer. Los discípulos, la mente de los discípulos y nuestras mentes se alimenta de la información que viene por los sentidos. La experiencia a través de los sentidos nos permite entrar en contacto con la realidad tal y como es. Por ejemplo, ver y tocar las heridas del Señor llevó a los discípulos a comprender que la realidad cruda y despiadada de la muerte no tiene la última palabra. Por eso, cuando en la adoración comunitaria participamos del vino, del pan, del cuerpo y de la sangre del Señor, entramos en contacto con la realidad del cuerpo de Cristo que fue sacrificado para darnos paz física, emocional y mental. Así que confiar en Cristo es tan real como comer, beber. Es tan real como el pescado que Jesús le pidió a sus discípulos para comer y comió con ellos. En tercera instancia, Jesús resucitado nos propone recordar sus enseñanzas para abrir nuestras mentes a la comprensión de la Escritura. Traer a la memoria las enseñanzas y las palabras del Señor, las palabras de Cristo, dispone la mente para hacer las asociaciones necesarias con la experiencia sensorial. Una mente abierta por el Señor siempre considera que Dios habla con palabras y con hechos. Las palabras explican los hechos del Señor y los hechos del Señor iluminan sus palabras. Generalmente, las palabras de Jesús que el Espíritu Santo nos recuerda son consoladoras y preparan nuestras mentes para ser abiertas por el Señor. En cuarto lugar, Jesús resucitado nos propone escuchar otras perspectivas para abrir nuestras mentes a la comprensión de la Escritura y nuestras experiencias con Él. Jesús resucitado les dijo a los discípulos: estaba escrito que el Mesías venía para sufrir, morir, resucitar y perdonar a sus enemigos. Esa no era la perspectiva mesiánica que tenían los discípulos de aquel momento. Para ellos, el Mesías venía para acabar con sus enemigos y para echarlos fuera de la tierra prometida. Por eso, escuchar atentamente puntos de vista diferentes a los nuestros nos pueden aportar otra perspectiva de nuestras experiencias y de nuestra lectura de las Escrituras. Cuando tratamos de entender las perspectivas de otros, entonces preparamos nuestra mente para que sea abierta por el Señor. Eso no quiere decir que tenemos que aceptar todas las perspectivas sin ningún criterio. Por el contrario, cuestionar puntos de vista propios primero y tradicionales prepara la mente para ser abierta
por el Señor. Finalmente, Jesús resucitado abre nuestras mentes para dejarnos entender el propósito de tener una mente abierta. Jesús abrió la mente de los discípulos no solo para comprender las experiencias y la escritura con Él. Su propósito también fue que ellos entendieran su misión en el mundo. Con la mente abierta, los discípulos entendieron que su misión en la tierra fue participar o es participar en la apertura de la mente de otros, compartiendo sus experiencias con Jesús resucitado. Cabe aclarar que la apertura de la mente de otros no se debe hacer a punta de bibliazos. Para concluir con este mensaje, podemos decir que los pasos que Jesús aplicó para abrir la mente de sus discípulos nos proveen de principios para dejar que Cristo abra nuestras mentes también. Y esos 5 principios son: primero, respire diariamente la paz del Señor. Reciba la paz que Cristo le da. La paz de Cristo le permitirá pensar los pensamientos de Dios. Segundo, involucre sus sentidos, todos sus sentidos, para recibir la revelación de Dios. Los sentidos le permitirán entrar en contacto directo con la realidad que Dios ha creado. Use todos sus sentidos. Use la vista, use el olfato, use el tacto, use el gusto, use la audición para experimentar la realidad de Dios y la realidad que Dios nos da a conocer en la creación. Recuerde continuamente las palabras del Señor. Sus palabras son alimento para la mente y un bozal para las emociones. Escucha atentamente otras perspectivas diferentes a las propias. La mente que puede pensar el mundo desde diferentes perspectivas es una mente que está lista para ser abierta por el Señor, porque es un milagro recibir una mente abierta. Por último, invite a otros para que escuchen sus pensamientos y sus experiencias con Jesús resucitado. Así usted participará con Cristo en su misión de ayudar a abrir las mentes de otros. Este es el momento que tenemos para orar de acuerdo a lo que hemos escuchado del mensaje del Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y oremos. Bendito Jesús resucitado, aceptamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Usa nuestros sentidos para percibir tu realidad. Ayúdanos a evaluar diferentes puntos de vista. Revélanos tus pensamientos. Permítenos participar en el milagro que tú haces de abrir la mente de otros y nuestras mentes, para que comprendamos todos nuestras experiencias contigo a la luz de las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso,
Celebremos el poder de Dios. ¿Qué poder es mayor sobre la tierra que el poder de la resurrección física total del Señor Jesucristo? Y por esa resurrección es que hoy el pueblo cristiano tiene esperanza y puede testificar que el Señor sigue obrando poderosamente como lo ha hecho siempre. Con esta misma mente abierta para recordar que lo que tenemos le pertenece a Dios y que todo lo hemos recibido de Dios, nosotros vamos a dar con alegría y con generosidad, sobre todo pensando en las personas que están más necesitadas, con quienes tenemos que compartir. Vamos entonces a dar mientras juntamente respondemos a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Tiempo de acción de gracias y de intercesión de unos por otros. Dios, la buena noticia que nos da hoy es que no nos deja en nuestras ignorancias, sino que el Señor Jesucristo viene a abrir nuestra mente para comprender no solo lo que está pasando a nuestro alrededor, sino también para reconocer la voluntad de Dios en medio de todos nosotros. Mari y Julieta le dan muchas gracias a Dios por sus familias, por la salud de todos, por la fidelidad de Dios en proveer no solo para sus necesidades, sino también que ellas notan que Dios les ha regalado deseos de sus corazones y aún para tener para caprichitos de ellos. Caprichitos es esos deseos comunes que uno tiene, que no es que hacen un cambio grande en la vida, pero alimentan el corazón y nos muestran el amor que Dios nos tiene. También damos gracias a Dios por el cumpleaños de Ofelia. Ofelia, feliz cumpleaños. Dios te siga bendiciendo y prosperando. Peticiones de oración. Recordemos a las personas que están de duelo, por un lado. Por otro, hay varias peticiones por salud de los enfermos. Hay enfermos de diferentes dolencias. Oremos por la salud de Alejandro y de Luz. María pide que oremos por los enfermos de cáncer, en especial por Luzmila y por Gabriela. Casi todos ustedes siguen pidiendo para que el virus que ha causado esta pandemia no solo sea controlado, pero que el virus también pueda desvanecerse y pueda desaparecer de alguna manera. Y también tenemos a Julieta y algunos padres pidiendo por sabiduría para seguir criando a sus hijos. Oremos también por los hijos adultos, por los hijos adolescentes y por los niños y las niñas pequeñitas. Ayer escuché la noticia de que tenemos jóvenes y niños muriendo por la pandemia. Parece que es una variante del virus que afecta a nuestros jóvenes y a nuestros niños de manera particular y parece que sus cuerpos no pueden responder fácilmente, así que oremos por eso. También tengo peticiones por las personas que están detenidas en la frontera. Esta es una petición por los niños y las familias detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero sabemos también que hay dificultades en los bordes de diferentes países, así que oremos por todas las personas detenidas o en conflictos en las fronteras. Aura y María piden por la estabilidad de Venezuela, por la libertad de Venezuela. Así que hay otra oración que tengo por acá y es que Mari pide por su hermano que sigue detenido. Ella está pidiendo para que él sea liberado. Oremos, sigamos orando por todos los detenidos y por las peticiones personales que ellos y ellas tienen también al interior de las cárceles, no solo la libertad, pero también otras peticiones personales como las suyas y las mías. Oremos. Amoroso Padre Celestial, difícilmente nosotros podemos imaginar que vemos a tu Hijo Jesucristo muerto y luego resucitado. Muchas veces ni podemos verte a ti obrando en la vida de otras personas ni en nuestra propia vida. Pedimos tu amorosa gracia
para ver tus promesas cumplidas, de tal manera que podamos ver el reflejo de tu amor en las personas que tú nos envías y aún cuando nos miramos al espejo. Pedimos por la libertad de todas las personas, del poder del pecado, de la maldad y de la muerte. Intercedemos para que tú levantes mujeres y hombres que proclamen el poder de la resurrección de tu Hijo en la vida de tu iglesia y de tu pueblo. Pedimos que levantes líderes que sirvan desde sus cargos con reverencia y con temor tuyo en todas las naciones de la tierra. Oramos por quienes están sufriendo de diferentes dolencias, para que transformes su dolor en perseverancia y sus lamentos en la esperanza tuya. Por eso, Señor, levantamos a todo tu pueblo adolorido con la fe y la certeza de que tú transformas a las personas a la imagen tuya, oh Dios. Ahora va a tomar un momento para interceder por sus propias peticiones. Y cantemos juntos, como el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo los perfeccione y afirma, los fortalezca y establezca. A aquel que ha abierto nuestras mentes para que podamos conocerlo mejor y podamos salir con una misión de ayudarle a abrir las mentes de otros. Vamos entonces con esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
es el Dios